Continuamos con Dios está aquí. En este día 23 de septiembre celebramos la fiesta litúrgica de San Padre Pío de Pietrelcina. Hemos llegado hasta el santuario de la Inmaculada Concepción y San José. Estamos viviendo con esta comunidad que ha vivido intensamente la novena y que hoy también festeja la fiesta patronal en honor al santo. Voy a comenzar pidiéndole a la audiencia disculpas por la voz. Realmente estoy con un tema alérgico bastante complicado, pero haremos lo que se pueda y con mucha fuerza, muchas ganas y mucho amor. Esto que hacemos, ¿no? De llevar la iglesia a todos lados y también los pasos de los santos. Juanita, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenas tardes para todo el programa, para toda la audiencia del programa que tienen ustedes. ¿Qué significa para vos cuando digo el Padre Pío? Para mí Padre Pío significa mucho porque tengo un testimonio muy vivo de él, o sea que lo hizo en mí. Apenas yo ingresé a este grupo, allá por el 2016, así que es un testimonio que si él no hubiese sido santo, era un testimonio más para la santificación, ¿no es cierto? Contame, Juanita. Yo cuando entré acá tenía problemas de nódulos en la tiroide, y bueno, tenía 3 nódulos, de los cuales me hacían controles periódicamente, ¿no es cierto? Y bueno, llegado un tiempo de uno de los controles, uno de los nódulos estaba muy aumentado de tamaño. Entonces, bueno, me tenían que hacer una punción para hacer una biopsia y a ver qué pasaba con eso, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba recién ingresada acá al grupo y, bueno, le pedí tanto, pero tanto a Padre Pío que, bueno, tenía el turno para hacerme la punción cuando estaba ya directamente en la camilla, estaba el ecógrafo. Me empieza para hacer la ecografía y me empieza a pasar y veí que se demoraba, que sé cuánto. Y, bueno, entonces le pregunté, digo, ¿qué está pasando? Y me dice, es que no tiene nada. O sea que prácticamente para mí fue Padre Pío porque yo le pedí tanto, con tanta devoción, con tanto amor. Y bueno, después hasta mi médico se asombró muchísimo porque me dice, Juanita, dice, ¿a dónde están? Dice, acá ni siquiera están los chiquitos, o sea, desaparecieron. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo, quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que mi alma muere en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que mi alma muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Estamos transmitiendo desde el santuario de la Inmaculada Concepción y San José en el Día del Padre Pío, porque también la devoción al Padre Pío en esta comunidad tiene mucho que ver con la familia Salazar, con la familia del Padre Raúl. La historia tiene que ver con que en algún año llegó la imagen. Hay un grupo de oración que está desde acá. Padre, ¿cómo estás? Hola. Sí, buenas tardes a todos ustedes y también a la audiencia. Claro, sí, es decir, hace unos años atrás, con mi mamá y con un grupo de oración,
es decir, trajeron la imagen y bueno, comenzó aquí en el santuario esta devoción tan grande que es al Padre Pío, que sobre todo y fundamentalmente es un grupo de oración dedicado a rezar y a pedir especialmente por todos los enfermos. Siempre estuvo ese carisma, es decir, esa intención. Sí, comienza mi madre con un grupo de señoras, muchas, es decir, están acá. Me llamo Vanessa. Yo he sido el grupo de la oración del Padre Pío. Para mí el Padre Pío fue una persona muy especial para mí, porque una persona a mí me lo nombró cuando yo estuve muy enferma. La señora Yolita, que en paz descanse, que no está con nosotros. Ella me dijo a mi mamá y Claudia que yo participara del grupo del Padre Pío, que él me iba a sanar. Y yo he tenido muchas experiencias muy lindas con el Padre Pío, porque yo todo lo que le pido al Padre en los momentos más difíciles de mi vida, para mí y para mi familia se cumple. Muchas gracias. Gracias. Así como, está la imagen, también tuvimos la bendición de, es decir, hacer un viaje con, mi hermana, mi mamá a Italia, Pietrelcina, y ahí trajimos una cruz también, y la bendición, y el que sea oficial el grupo, porque hay que inscribirse, si anotarse, llevar una nota. Entonces eso se hizo y el grupo de oración de Concepción está inscripto oficialmente ahí en el santuario de Pietrelcina. Fue todo obra del Señor, porque acá todo es obra del Señor, ¿no es cierto? Ingresé a este grupo y y después surgió lo de mi salud y ahí fue que se acrecentó mi devoción prácticamente muchísimo y Padre Pío para mí lo es todo, aparte de Jesús obviamente, pero es el intercesor que yo tengo en el cielo. Y desde ahí que estaba en ese tiempo Padre Daniel Ríos, le comentaba este suceso y le decía cómo pagarle esto que me ha hecho en mí. Y dice, trabajando para él, así que acá estoy trabajando firme para él y se ha llevado a cabo esto con muchas trabas, digamos, por ahí, qué sé yo, pero ya llegamos al día de su fiesta y que todo salga muy bonito, que todo termine muy bien. Contame, Juanita, ¿fue difícil estos 9 días de novena? Por ahí algunas cosas que no salieron, por ahí algunas trabas que se ponen. Cuando los frutos van a ser grandes, también las trabas aparecen, ¿verdad? Exactamente, por ahí siempre hay trabas que te ponen en el camino, cuando vas a pedir un permiso, qué sé yo, siempre se te presenta alguna dificultad y pero son trabas que uno las tiene que ir superando, que siempre el otro, vamos a decir, que pone esas piedritas en el camino y uno las tiene que ir saltando. Sabemos también cuánto se le presentó Jesús al Padre Pío y también cuánto el maligno tuvo su presencia real también en la vida del Padre Pío y también tuvo esa visibilidad para el Padre, ¿no? Esa lucha, ese combate que tuvo, ese cuerpo a cuerpo con el demonio en su vida. Y estos son los caminos por ahí que hay que transitar, ¿no? El de seguir a Dios a pesar de los grandes embates del maligno. Recordamos también hoy, amigos, les compartimos por ahí para que ustedes también formen parte del relato y de la vida de Dios está aquí. Yo había quedado comprometida con Juanita de venir, Paulo y yo dijimos Dios está aquí, va a estar en esta cobertura en la Inmaculada. En el día de hoy amanecí sin poder moverme, con un problema en la voz grandísima, con muchísima alergia. Venimos en este momento del médico. Y el audio, cuando Paulo enchufa las cámaras, no andaban y acá la oración nos faltó, el rezo del rosario, para lograr que esta cobertura se haga. Porque siempre el que triunfa es Jesús, ¿verdad? Exactamente. Y yo también quiero agradecer a todas estas mujeres que están acá, digamos, que también siempre de una u otra forma están colaborando, están dándonos una mano y y a nuestro párroco, el Padre Javier, y también a nuestro vicario, Padre Jorge, que también nos ha apoyado mucho en esto. Estamos con el párroco de esta comunidad, el Padre Javier Zavala, en una jornada vivida con mucha fe, con mucha devoción a uno de los grandes santos de nuestra iglesia, el Padre Pío. Una novena que también nos contaban los fieles que se fue viviendo con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucha fe, que hizo camino la comunidad para llegar a este día. ¿Cómo está, Padre Javier? Pero muy bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, compartiendo con la comunidad que muestra su fe por un santo como camino de santidad, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Siempre las devociones son un signo de providencia que Dios nos regala para poder tener como cercanía a alguien que nos muestra un camino también
para que nosotros podamos alcanzar la santidad. En San Pío encontramos un ejemplo precioso de amor a la Iglesia y cómo él asume con su propia carne, ¿no es cierto?, el sufrimiento de Cristo para ofrecerlo por el mundo entero y especialmente por la Iglesia, ¿no? Padre, un santo que es muy conocido por los milagros que hacía ya en vida, ese gran intercesor, ese cura, ese santo escuchado, ese sacerdote escuchado desde siempre por el Señor y que intercedía por todos esos pedidos que el Padre Pío le dejaba a Jesús. Luego esta devoción que se extendió rápidamente a lo largo del mundo, conocido por eso, por esos milagros, conocido por los estigmas también, ¿verdad? Esos dones que Dios le permitió para configurarse con Él, para sentir la cercanía con Él, pero también por ser un gran confesor y por llamar a la confesión, por estar convencido que el camino de conversión comienza con la gracia y que esa gracia se obtiene en el arrepentimiento y en el pedido de perdón, que Dios nos perdona a partir de ese momento de entrega, ¿verdad? Claro, sí, realmente es así. Que para nosotros, sacerdotes, es un gran ejemplo y un gran pilar, sobre todo en los tiempos que vivimos, que es el tema del sacramento de la reconciliación, sobre todo como lugar de encuentro de la misericordia de Dios, del perdón, de la conversión y de la gracia que nos transforma. Así que nos alienta mucho a eso, ¿no? A no dejar el confesionario y a dar siempre el tiempo, es decir, el momento para escuchar las confesiones. Hola, ¿cómo estás? Decime tu nombre. Lila. ¿Devota del Padre Pío? Sí. ¿Qué sentís por el Padre Pío? ¿Qué te inspira a vos el Padre Pío? Y un gran respeto como sacerdote, como que realmente es un sacerdote muy completo, porque justamente ahora antes de venir me estaba escuchando en la Radio Virgen María, estaban dando un programa de él, o sea, cómo confesaba, todas esas cosas, o sea, que me han quedado muy en el corazón, porque él sabía cuando vos ibas a confesarte, él te decía los pecados, y ahí empezaba a decirle a los feligreses que se arrepintieran de los pecados. Tocaste un tema realmente fundamental, porque al Padre Pío lo conocemos por los milagros, que hizo muchísimos milagros aún en vida. Dios le concedió ese don tan especial, porque el Padre Pío le pedía a Jesús cuando él estaba en vida y Jesús le concedía, le atendía inmediatamente los pedidos al Padre Pío, y las personas que acudían al Padre Pío en aquel momento obtenían esas gracias, esos milagros, esa sanación. Y también lo conocemos al Padre Pío por los estigmas, que fue otro don de Dios para configurarse con el Señor. Pero esto que nos dice acá la hermana tiene muchísima importancia, porque el Padre Pío fue fundamentalmente un gran confesor. Sabía que era fundamental la gracia de Dios que pueda entrar en nuestra alma para curarnos, para lograr el milagro. Entonces estimulaba, animaba permanentemente a los fieles a la confesión. Y tenía un don muy especial también, porque era un santo con muchos dones de Dios. Este don especial de poder ver las conciencias. Entonces sabía por ahí si había un pecado no confesado. Y sin llevarlos a ningún extremo, los animaba a los fieles que se confiesen y logren ese estado de gracia. Para eso, el arrepentimiento primero. Y recién, arrepentidos, confesados, perdonados, pedir esa gracia de la sanación. Esos pasos que no debemos olvidar, ¿verdad? Sí. Sí, eso lo decía, y después también decía de que, que si no se confesaban bien y no querían confesar lo que realmente tenían en su corazón, no les daba la opción, eran absolvidos. No los olvido. Sacar todo lo que realmente tenemos como pecado, porque Jesús siempre nos quiere perdonar, Dios nos quiere perdonar, el sacerdote está allí para darnos la absolución siempre y cuando confesemos los pecados, siempre y cuando nos arrepintamos realmente, con un camino nuevo de conversión, hacernos nuevo cada día para luego pedir la gracia. Yo me emocioné mucho con eso que dijo un hombre que pasó mucho tiempo y no se arrepentía, hasta que un día fue arrepentido y le pidió por favor, porque dice que todos los días lloraba y sufría mucho porque no podía vivir con esa carga que tenía, pero tampoco quería confesarse, o sea, decirle al Padre la confesión. Pero el Padre al último ahí lo confiesa y él queda libre
de ese dolor que sentía, de ese malestar espiritual, digamos así, del alma de uno. O sea, cuando uno no está confesado o no está bien, no se siente bien. Hola a todos. Estoy muy contenta de haber venido los 23, como siempre, a la misa para celebrar a Padre Pío. A Padre Pío le tengo una devoción muy especial porque, primero porque me eclipsa la vida que tuvo extraordinaria, los dones que Dios le dio para ser un verdadero instrumento, como dijo el Padre hoy, para todos los hombres. Todos los dones que tuvo, la bilocación, la lectura de las conciencias, lo que provocaba en las confesiones, las colas que hacía la gente para irse a confesarse, tremendo. A mí me llama muchísimo la atención y bueno, ojalá que pudiéramos imitarlo, aunque sea un poquito, en sus virtudes. Padre, cuando habla de la gracia, también recordamos ese gran don del Padre Pío de la confesión, un gran confesor, alguien que alentaba y animaba a que las almas tengan ese estado de gracia, ¿no? Porque así como pedimos milagro, pedimos sanación, curación, bueno, también empezar por curarnos desde nuestra debilidad, desde nuestros pecados y pedir la gracia en el sacramento de la reconciliación, que implica, por supuesto, el arrepentimiento previo. Sí, el hecho de que él ha sido un gran confesor surge también de esto que los mismos discípulos decían, lo que hemos visto y oído, lo que yo he tenido como experiencia, eso es lo que vengo a anunciarles. Él ha sido un hombre que ha vivido mucho y con intensidad lo que es la misericordia y ha sido un instrumento de misericordia. Por eso es que también es un lindo ejemplo por medio del cual nosotros podemos sentirnos como guiados, orientados, ya que Dios es un Dios de misericordia, no ha venido a condenarnos, ha venido a amarnos, y una y otra vez el mismo Jesús nos lo dice, que tiene preferencia por los débiles, los frágiles, los pecadores. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que permitirnos a nosotros mismos gozar de la misericordia de Dios para ser transformados. Y hay instrumentos como San Pío puestos por Dios para que esa misericordia de Dios vaya calando profundamente en el corazón del ser humano. Y sabemos que cuando un miembro goza del amor y de la misericordia, es el cuerpo mismo el que está gozando de ese amor y de esa misericordia. Sabemos que este engrandecimiento que puede uno recibir del amor de Dios engrandece a la Iglesia. Por eso es que también vemos en San Pío un hombre de misericordia y un gran confesor y un gran instrumento para este encuentro con ese Jesús que ha venido a traer misericordia y desde la misericordia transformar el mundo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que mi alma muere en tus brazos. Quédate,
presente, Señor, conmigo. Seguimos compartiendo desde la Inmaculada Concepción en esta fiesta en honor al Padre Pío. Encontramos devotos que llegaron en esta tarde preciosa, muy bonita, sanjuanina, a recordar quién es el Padre Pío, a pedirle también seguramente, ¿verdad? Decime tu nombre. Elvira es mi nombre. Contame. Tengo un hermano que está pasando una situación grave, una enfermedad, y me dediqué al Padre Pío a pedirle todo. Un año lleva pesando su enfermedad, y gracias al Padre Pío va saliendo. Yo le prometí toda la novena venir para agradecerle, porque mi hermano cada día va mejor. ¿Una enfermedad grave? Sí, grave. A él no le gusta que la nombre, pero la enfermedad que sabemos todos que no tiene remedio en el hígado. Y bueno, yo me he encomendado tanto a él que tengo mucha fe. Todas las noches rezo con él, por él y con el Padre Pío presente, permanente. Sabés que es un gran intercesor ante el Señor, ¿verdad? Sí. Que lo escucha. Sí. Jesús escuchó en vida y escucha al Padre Pío también en esta eternidad. Incluso yo lo he traído, mi hermano también, y otras noches a la novena también, y él ha venido conmigo porque está muy agradecido. Y bueno, yo también estoy agradecida del Padre Pío. Toda la vida siempre he sido devota de él y ahora con más razón. Y me ayuda mucho en mi salud también. Todo lo que le pido me concede como a su debido tiempo y momento. Seguimos compartiendo con los devotos del Padre Pío una novena muy sentida, una novena muy fuerte, esta novena en honor al Padre Pío, esta fiesta que hoy llegamos. ¿Cómo estás? Decime tu nombre. Mi nombre es Mabel. Compartimos la devoción desde hace varios años acá en la parroquia, pero yo al Padre Pío lo llevo y lo tengo en mi corazón desde hace mucho tiempo, desde que, diríamos, en Italia fue recién conocido, cuando antes de que muriera el Padre Pío. Ya tenía yo un conocido que me trajo una estampita, apenas lo canonizaron, y desde entonces le tengo mucha fe y bueno, y les pido todo porque es el santo del estigma, pero el santo que realmente hace muchos milagros. ¿Qué te conmueve de ese fraile capuchino que realmente la peleó porque sufrió también la persecución? Recordemos que en aquel momento también con la iglesia tuvo alguna diferencia, ¿verdad? Porque reconocer por ahí esos dones especiales que tenía, ver por ahí que el Padre Pío estaba muy dispuesto en la gente, que era seguido por las multitudes, pero también era por estos dones especiales que Dios le había otorgado, creaba en el ambiente por ahí alguna duda y alguna persecución. Y fue perseguido y sufrió muchísimo el Padre Pío. ¿Qué cosas te conmueven de él? Y vivió su enfermedad en absoluto silencio y con mucha oración y rezaba todos los días su Santa Misa, aunque sea a solas, él lo hacía y con ese dolor de sus estigmas que lo llevó permanente y se lo entregaba a Dios y a Jesús como un símbolo de su amor hacia él. Y su vivir tan precariamente, tan austeramente como vivió él ese paso por la vida, ¿no? Y su fe es tan grande en Dios. Conozco su vida, su andar y bueno, ha sido un ser humano muy dolido y muy atacado, como decías vos, pero él, aferrándose a Dios y su fe en Dios, ha hecho que ser santo, realmente ha conseguido su santidad en esta vida, que yo creo que es la meta de todos los seres humanos. Hablar del amor a la iglesia hoy también, no sin recordar que el Padre Pío, cuando nos habla del amor a la iglesia, lo hizo también siendo un perseguido en aquel momento. Es decir, no hablaba en el mejor, con las condiciones todas óptimas, sino a veces con el dolor, como muchas veces podemos hablar desde ahí. Y como nos decía usted, no ser esos acusadores, sino ser esos fieles que entienden, acompañan y aman la iglesia, sabiendo también que el camino a veces no es fácil. Eso es real. Y sin duda que si uno se pone a mirar un poquito la historia, hasta inclusive uno ve al mismo Cristo que elige a sus discípulos, no elige a personas que son plenamente perfectas, son personas humanas con muchos defectos
y a quienes le confía la misión de anunciar el Evangelio, anunciar una vida nueva. Entonces vemos cómo Dios nos propone a nosotros un camino, sobre todo para poder alcanzar esa santidad y fundamentalmente dejándonos transformar por Él. Sin duda que la Iglesia a lo largo de los tiempos siempre ha sido perseguida y siempre se ha mirado de alguna manera el defecto o aquellas cosas que le hacen daño en realidad a este anuncio. Pero sin embargo se sostiene porque es solo Jesús el que sostiene la Iglesia, y para hacer referencia a aquello que nos lo dice la misma Sagradas Escrituras, el Señor no elige a los mejores, elige a los peores, como dice, ¿no? Para que se note que la obra es obra de Dios y no obra humana. Por eso es que, San Pío nos muestra un camino, y él asumió en su propia persecución, asumió a la Iglesia que lo perseguía y la amó, de tal manera que así imita a Jesús, que fue perseguido, condenado y de hecho murió. Y la resurrección es la que nosotros gozamos, saber que la oblación nuestra, desde nuestras fragilidades, también trae vida nueva. Lo importante es hacer como lo ha hecho San Pío, otros grandes santos, poder asumir la cruz, asumir esta persecución y, en definitiva, dejarnos transformar por la gracia de Dios para que en nosotros se muestre que Dios está presente. Y, en definitiva, también eso es lo fundamental. La acción de Dios tiene que mostrarnos a nosotros como hombres nuevos y no como hombres viejos, en este proceso constante de conversión. Padre Pío le daba mucha importancia al sacramento de la confesión. Es por eso que la gente venía de distintos lugares, de lugares muy lejanos, para confesarse con él. Y es muy importante que nosotros ahora acudamos a la confesión, porque con humildad tenemos que reconocernos frágiles y no tenemos que tener miedo, tenemos que venir alegres y tenemos que venir con un espíritu contrito y tenemos que venir a pedir realmente perdón, porque somos pecadores. Y de ahí salir renovados. La felicidad y la alegría que se siente cuando uno se confiesa es incomparable. La liviandad de la carga, la mochila descargada, para mí es una experiencia que la repito muchas veces y me viene muy bien al alma, al espíritu, me hace bien, es un remedio para mi alma. Es decir, que hoy también podemos pedir a través del Padre Pío este milagro, no solo el de la curación, no solo el milagro de la sanación, a veces de cuerpo, de alma, de espíritu para nosotros, para un ser querido, sino ese especial estado de gracia para poder recibir los dones y gracias de Dios. Pedir confesión. Qué lindo, hermanos, poder llevarnos en este día del Padre Pío la necesidad de confesarnos, la necesidad de limpiar nuestra alma, la necesidad de sentir al Señor desde ese lugarcito de la gracia, de la reconciliación con el Señor. Y en estos largos años de camino de oración y devoción, qué cosas lindas vimos, Padre, en esta comunidad. Claro, sobre todo el que el grupo se fue acrecentando, las intenciones también, y añadido a esto, ¿no?, el tema de acompañar al enfermo, al que sufre, que en eso, como dije al comienzo, es como, digamos, el carisma, ¿no? Es decir, siempre se le pide al Padre Pío por todos los enfermos. Hoy, 23 me han encomendado, por un enfermo, por el otro, por uno que conoce. Entonces, la oración hace mucho porque le da alivio, consuelo, esperanza a tantas personas que sufren. Hola, ¿cómo estás? Decime tu nombre. Edith. Yo quiero darle un testimonio del Padre Pío, porque justamente una chica que es muy devoto de acá de la iglesia me llevó un cuadrito que ella comentó que en la noche había soñado con el Padre Pío. Vino acá a la iglesia y yo estaba sentada para confesarme. Entonces ella se paró de golpe y me dice: señora, a usted le tengo, el Padre Pío me hace como que usted... Tengo todo caliente acá, porque lo había puesto en el bolsillito de adentro de un saco que traía.
Entonces ella dice, usted es la que lo necesita. Sí, yo tengo mi hija que tuvo un accidente y hace 4 años que mi hija está dormida. Entonces, bueno, usted imagínese yo lo que estoy pasando este momento. Yo siempre vengo a la iglesia los domingos porque ella tiene una internación domiciliaria. Yo hace 2 años que la tengo acá, 2 años en mi casa. Antes estaba internada, la tuve 1 año en Mendoza, ahora me la traje. Y bueno, pidiéndole mucho al Padre Pío que me la despierte. Es lo que yo le pido a él, es ese milagro. Y yo sé que él lo va a hacer porque ya hoy día agarré un librito que tengo, lo abro y justo está el Padre Pío. Digo, él me está iluminando a mí, yo sé que él me ilumina. También le vamos a pedir a la teleaudiencia que te ayudemos con esta oración, que le pidamos al Padre Pío su intercesión a este gran santo de la Iglesia para ese milagro de curación, de sanación de tu hija, que vuelva a abrir sus ojitos, que vuelva a la vida. Muchas gracias. De nada, se llama Sofía ella. Pedimos por Sofía, amigos, entonces. Muchas gracias, ¿no? Padre, del otro lado seguramente van a estar mirando el programa, van a adentrarse en los testimonios que hemos compartido a lo largo de la jornada, de lo que hemos hablado del Padre Pío, y algunos con dolencias, algunos otros con enfermedades, con sufrimientos, de esos que el Padre Pío era tan cercano, esas llagas que tocaba en el otro, en el enfermo, en el que sufría. ¿Qué les vamos a compartir desde acá, Padre? ¿Qué oración podemos compartir? ¿Qué momento de entrega, de cercanía podemos compartir con los televidentes? Claro, sobre todo viendo el ejemplo del Padre Pío, de los santos, y mirando la cruz de Cristo, ¿no? Es decir, la enfermedad nos configura y nos identifica a la cruz del Señor, y todo sufrimiento sabemos que es ocasión de santidad si lo aceptamos, lo ofrecemos y le pedimos a Dios su ayuda. Por eso tiene un sentido, salvífico el dolor humano, como decía siempre Juan Pablo II, un sentido salvífico del dolor humano. Gracias, Padre. Gracias a ustedes y muchas bendiciones. Las huellas de Cristo en tu cuerpo y su alma se imprime en la tuya. El cielo te pone su sello. Las fuerzas del mal se destruyan. Hiciste una santa promesa y somos felices testigos. Se cumple lo que nos dijiste. Haré desde el cielo más ruido. Tu amor es mi revolución. Tu amor es mi revolución. Y sale a la luz mi alma entera. Tú puedes leer mi conciencia. Me alientas, me exhortas, me hablas. Tesoro de toda la iglesia, a quien considero tan mío. Un himno de amor te cantamos. Bendito seas tú, Padre Pío. Tu amor es mi revolución. Tu amor es mi revolución. Presencia de amor. Cantos se elevan al cielo, de gracias a Dios y a María. ¿Qué te asombra el Padre Pío? ¿Qué cosas del Padre Pío marcaron tu vida? Y bueno, como te dije recién, la gracia tan grande que yo recibí de él, que eso no me lo voy a olvidar jamás, prácticamente, y él siempre está en mi vida, o sea, cuando yo lo necesito, él siempre está, yo acudo a él, y él siempre está, él me hace ver algo para que yo siga, porque hay veces que me han dado ganas de tirar los guantes, como quien dice, pero no, él siempre me hace ver algo para que yo esté, ¿Y de la vida de él?
Y de la vida de él, o sea, sabemos que también tenía el don de la bilocación, que podía estar acá en este momento y estar en otro lugar, ¿no es cierto? Y también hay una frase muy bonita que yo recuerdo del Padre Pío, que es prácticamente que él decía en vida: yo voy a hacer más desde el cielo que desde acá en la tierra. O sea, esa frase me ha marcado mucho. O sea, que yo sé que desde el cielo él siempre está intercediendo por todos nosotros. Juanita, en este momento entonces, desde el cielo, así como lo hizo en vida desde la tierra por un don muy especial de Dios, desde el cielo, el Padre Pío está intercediendo por cada uno de los televidentes que está pidiendo esa gracia especial, por cada uno de nosotros que pedimos esa gracia especial, por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que necesita la gracia y ser imbuida especialmente por el Espíritu Santo, por la fortaleza de la Iglesia de San Juan, por los nuevos obispos, por el obispo que va a ser ordenado en poco tiempo, el Padre Mario Robles, por cada una de las parroquias, por cada uno de los parroquianos, por cada uno de los laicos. Pedimos la intercesión de este cura, de este santo cura, de este capuchino italiano de Pietrelcina, allí cerquita de Nápoles, que realmente tanto amor mostró por nuestro Señor Jesucristo. Seguimos compartiendo con este aplauso desde el Santuario de la Inmaculada Concepción. A Padre Pío le pido siempre en su oración y en una imagen pequeña que tengo en mi casa, le pido por la salud física, por la salud espiritual, por la vida de fe, de todos los que pertenecemos a la iglesia, de todo el mundo, de gente que ni conozco. Después empiezo a pedir por los familiares, los amigos enfermos, las personas que están internadas, los que están agonizando, las benditas almas del purgatorio, por nuestra salud, por nuestras familias, sobre todo por nuestra vida de fe. Es importantísimo eso, que tengamos esa llama viva de poder ser instrumentos de Dios para los demás, que los dones que Dios nos ha entregado sean para los demás. Padre, hoy en la homilía también nos hacía a través del diácono reflexionar sobre lo que el Papa Francisco proponía hoy como manera de recordar al Padre Pío a través del amor a la Iglesia. ¿Por qué el Papa Francisco hoy especialmente nos invita a reflexionar sobre el amor a la Iglesia? Porque en este momento por ahí en el que vemos convulsionadas ciertos países, ciertos sínodos que ya comenzaron, ciertos lugares que ya están por ahí transitando este camino y que la claridad no ha llegado a todos los lugares de la Iglesia, ¿por qué hoy el Papa Francisco, a través de este santo que amó la Iglesia, nos propone hoy reflexionar sobre ese amor real que no se aparta de la persona de Cristo, que no puede ir sin Cristo? Un amor sin Cristo, Dios y hombre, no puede ser amor a la Iglesia. Sí, nos pide eso, creo que fundamentalmente porque Cristo es amor y ha venido a instaurar el amor en el corazón del ser humano. Y sin duda que sin amor uno no puede llegar a comprender el defecto, el error, no puede llegar a tener tampoco misericordia. Entonces el Papa nos pide, a través de esta devoción tan linda como es la de San Pío, que amemos a la Iglesia y que la asumamos, y eso implica asumir el defecto, el error, y hacernos protagonistas en esta transformación que se debe dar en la Iglesia. Porque, claro, si yo solamente critico, no colaboro para la transformación, y sabemos que en las mismas Sagradas Escrituras se nos ha pedido que hay cosas que se transforman solamente con la oración y el sacrificio. Eso San Pío lo entendió muy bien, asumió en su propia carne el sufrimiento de Cristo para ofrecerlo por esa iglesia que lo perseguía, que lo condenaba. Y bueno, yo creo que pasa por ahí el hecho de aprender a amar a la iglesia tal cual es, no como nos gustaría, sino tal cual es. Y ahí es donde nos encontramos con la verdad de la iglesia que necesita ser transformada. Uno habla muchas veces de los signos de los tiempos, y los signos de los tiempos tienen que ver con la necesidad de Dios.
que hay en el mundo, que hay en la iglesia, que hay en cada persona. Bueno, en la iglesia vemos que hay necesidad de encuentro con Jesús y nos tenemos que hacer partícipes para que ese encuentro se haga realidad. Y entonces no debe escandalizarme la falta de Dios, sino que debe comprometerme a ser instrumento para que Dios se haga presente en nuestra iglesia. Así como San Pío, él procuró hacer presente a un Dios misericordioso a través del ministerio de la reconciliación, como un gran confesor. Nosotros debemos ser también instrumentos para hacer realidad a ese Dios que tanto hace falta que esté en el corazón del ser humano y que es lo que va a ir desterrando todos estos desórdenes que nosotros vemos en la sociedad y que también se dan en la iglesia, pero hay que procurar hacer que la presencia de Cristo haga desaparecer esas cosas, ¿no? Padre, nos quedamos con esta frase realmente iluminadora. No debemos escandalizarnos por la falta de la presencia de Dios, sino transformarnos en verdaderos protagonistas de la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, del prójimo, en la vida de la iglesia. Gracias, Padre. Una bendición por la intercesión de este gran santo de San Pío. Del otro lado, Padre, personas que están con dolores, con sufrimientos, lo asociamos mucho por la tarea del Padre Pío con quienes tienen enfermedades durísimas, con quienes están sufriendo, con aquellos que cuidan enfermos y se hacen parte del dolor. Estas palabras y esta bendición especialmente desde este santuario. Bueno, le pedimos a nuestro Dios que descienda con su amor y su misericordia sobre todas aquellas personas que necesitan del amor, de la misericordia de Dios. Sabemos que Él está atento especialmente a los que más lo necesitan. Por eso es que pedimos sobre ellos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga mucho.